lo que dijo Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que le generó ardor en el chiquistriquis a todos los que van a salir, casi lo puedo firmar, a defender al INE, que tanto le han escupido después de la salida de Lorenzo Córdoba. Es que ningún chile les embona. Este es Pablo Gómez. Vea y escuche. Ahora, el aparato administrativo y judicial electoral es también uno de los elementos fundamentales para poder hacer valer la soberanía popular. Son los grandes instrumentos de todo comicio de esta naturaleza. Ahora, yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía. Autonomía quiere decir quien se da su propio gobierno, su propia ley. Una universidad, por ejemplo, con independencia de que las leyes orgánicas sean inconstitucionales, lo son todas en México. Las universidades deberían tener, por decreto legislativo, como dice la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución, por lo que la misma Constitución le da, la capacidad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma. Los órganos administrativos no son eso, por más que se quiera, no sé, entender algo, pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza. Son muchas cosas. Yo siempre he dicho yo empecé en esto desde la Comisión Federal Electoral. Entonces, he visto pasar mucha agua debajo de esos puentes. Mucha. Yo siempre he dicho que la idea de que los partidos no tuvieran representantes con voto de los órganos electorales pues era el eje de todo. Sin embargo, siguieron teniendo años y años. Estas declaraciones de Pablo Gómez han generado mucho problema en la oposición. Manuel López San Martín, por ejemplo, la mascotita de Ricardo Salinas Pliega, ¡fuera máscaras! Pablo Gómez afirma que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo. La reforma electoral de la 4T es un riesgo para la democracia. Dijo Pablo Gómez, no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones. Eso para arrancar, mi querido Norman Pearl. Vicente, Paco, Jaime y toda la audiencia. Bueno, hay que reconocer que hay cierta confusión, ¿no? Con el planteamiento de Pablo Gómez, porque cuando tú hablas de autonomía, pues tienes que pensar en una independencia total. Cuando él plantea, y lo hace muy bien Pablo Gómez, va diferenciando hasta dónde puede llegar la autonomía de un ente, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que aclarar de alguna manera, porque de otra forma, pues se va a dar lugar a especulaciones, ¿no? Y aquí, o interpretaciones. Y la interpretación, pues es muy importante, porque la interpretación a veces define hasta conductas, ¿no? Fíjate que yo me quiero referir específicamente a lo que nos cuesta a nosotros, hablando ya de la reforma electoral, de lo que nos cuesta a los mexicanos tener un órgano o tener un
un proceso electoral. Por ejemplo, por año, este año, sin ir muy lejos, que no hay elecciones, le va a costar al pueblo de México 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregarán a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario, no para campañas. Otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral, 14,099 millones de pesos en 2026. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ejercerá 3,749 millones de pesos. Los 32 organismos públicos locales, los OPLES, los famosos OPLES que la presidenta plantea desaparecer, los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos. Y por último, los 32 tribunales electorales de los estados que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos. Creo que esta cantidad, este dinero, es más que suficiente para por lo menos hacer un análisis de lo que está pasando en el país en términos de costos. Sabemos perfectamente bien que en prácticamente el resto de los países del mundo el voto es muchísimo más barato que en México. Y nosotros tenemos que hacer lo posible, el gobierno lo está haciendo, por reducir estos costos. Fíjense que he estado viendo lo que llevamos del proceso electoral, y más que el proceso electoral, lo que llevamos de este proceso para determinar una reforma electoral, es muy interesante, sobre todo porque el gobierno decidió darle voz, que no voto, a una oposición compuesta fundamentalmente por ex funcionarios del INE, que ahora se quieren abrogar derechos como Leonardo Valdés y Lorenzo Córdoba Vianello a través de Somos México. Fíjense qué chistosos. Estos personajes que fueron parte de áreas o de institutos de carácter ciudadano, pues de repente se partidizaron. Ahora sí, como diría San Martín, se quitaron las máscaras y se volvieron parte de un partido político. En este caso, del partido político que pretende establecer o registrar Claudio X González, jefe de toda la vida de estos personajes que alguna vez encabezaron el INE. Pero ellos se plantean la necesidad o se abrogan el derecho de decidir cómo será el nuevo INE, ¿no? Cómo será inclusive la reforma electoral, diciendo que tuvieron su oportunidad. Inclusive los propios consejeros del INE, los actuales consejeros del INE, en donde mayoritariamente son gente de Lorenzo Córdoba, fíjense nada más, ellos entregaron ayer 241 propuestas de los propios consejeros a la Comisión de la Reforma Electoral, y me llama la atención cómo ellos están ponderando la importancia de que el instituto tenga mucho dinero o mantenga el dinero. Para ellos hablan de mantener la autonomía del Instituto Electoral y garantizar un presupuesto suficiente mediante una fórmula basada en el Producto Interno Bruto. Es decir, si tú tienes que el Producto Interno Bruto de México es de tal monto, ellos quieren un pedacito. O lo mismo también con el crecimiento del padrón electoral, que eso sería o tendría cierta lógica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente no es lo mismo atender a 120 millones a 100 millones de electores como estuvieron en el 2024, 99 infracción, a que atender a 110, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que abrir más casillas y hay más gasto, etcétera. Eso podría tener cierta lógica. Lo que no tiene lógica es el planteamiento que hacen fuera del ámbito de los partidos políticos, es querer imponer condiciones previas. No hay que olvidar que el pueblo de México tiene representantes populares y es la Cámara de Diputados quien habrá de votar y después la Cámara de Senadores para determinar en qué sentido irá la reforma electoral. Siempre hemos visto que los socios de Morena, el PT y el Verde, son los que realmente van a complicar
los acuerdos para esta reforma electoral y sin duda habrá concesiones para estos partidos que eventualmente beneficiará a los otros, ¿no? A los otros partidos pequeños como el PRI, como el Movimiento Ciudadano y el mismo PAN que cada día se empequeñece más. Creo que esta reforma electoral nos va a traer muchas sorpresas y entre otras habrá esos ajustes que demandan los socios porque sin ellos no podría ir. Sabemos también que en el Senado no se tiene una mayoría calificada y tendrán que acudir a negociar con Movimiento Ciudadano. Con respecto a lo que se platicaba al principio, que el maestro Paco fue tan enfático, pues sí es cierto, la pluralidad es necesaria. La gente debe conocer diferentes voces. Los medios tenemos la obligación de tragar sapos, mi querido Vicente, porque es la audiencia quien debe de ir calificando, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a todos. Creo que al margen de nuestras convicciones ideológicas, no nos podemos cerrar como lo han hecho o lo pretenden hacer algunos medios. No hay que olvidar, y aquí hay que reconocerlo, que muchos medios tradicionales reciben tragando sapos a mucha gente de Morena y de partidos aliados que aprovechan la ocasión pues, para tener mensajes. Vemos a Arturo Ávila y su participación sistemática con estos medios tradicionales y cómo no le cierran las puertas, porque hacerlo es un absurdo, es querer tapar el sol con un dedo, no podemos hacer eso. Ahora fíjate que